Ser podcast. Esta mañana en la biblioteca de Don Asensio, los empleados han de hacer frente a una nueva crisis. ¿Dónde está Don Benito? ¡Hay que encontrar a Don Benito! Tranquilo, Pascual. Don Benito está donde siempre, en Badajoz, junto a Villanueva de la Serena. Me refiero a Don Benito Pérez Galdós. Tengo aquí a Doña Emilia entera y ni rastro de Galdós. No puede ser. Ay, hijo, qué nervioso te pones. Pero no entiendo, Galdós está en la G y la Pardo Bazán en la P, como en cualquier biblioteca, ¿no? Cualquier biblioteca, dice. Esta no es cualquier biblioteca, esta es la biblioteca de Don Antonio Martínez Asensio, que Dios guarde muchos años. Y esta biblioteca se organiza por afinidades selectivas, como dejó estipulado el maestro Johann Wolfgang von Goethe. Madre mía, parecía retrasado. ¿Pero a este qué le pasa? Pues me temo que tiene un cuadro agudo de 19itis. ¿19itis? Dícese de la dolencia del alma que sobreviene por leer a los grandes maestros de la novela del 19. Stendhal, Flaubert, Galdós, Clarín, Tolstoy, Thomas Mann. Thomas Mann no, la primera novela de Thomas Mann, Los Buddenbrook, se publica en 1901 y así que técnicamente es siglo XX. Por no hablar de los conflictos, el monólogo interior, la construcción del personaje. Hay que parar esto. Estamos perdiendo a mi hermanico. Desde que se leyó la novela de Ana Merino desbarra. Todo lo ve por el prisma de la gran novela decimonónica. Bueno, pero esto tendrá cura, ¿no? La tiene, sí, pero no sale gratis. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos curar ¿Hay cura? a Pascual? Vamos a Venga. ver. ¡Haremos lo que sea! De la misma manera que el siglo XX acabó con la novela del siglo XIX, con un gran trauma, como el de la Primera Guerra Mundial. La 19itis es como el hipo, un buen susto y ¡zas!, vuelves al presente. Vamos a ver, ¿y no vale con beberse un vaso de agua al revés? ¿Pero qué dices, Teres? Que eso es gravísimo. No se puede curar con un simple vaso de agua. ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son a su manera. Rápido, está cada vez peor. Ya está citando a Tolstoy. Madame Bovary, c'est moi. Lo perdemos. Hay que hacer algo rápido. Sergio, esto es un 10 con 1. Venga, vamos allá. Señor Pascual Donate, ¿es usted el encargado de esta biblioteca? La heroica ciudad dormía la siesta. Venga, esta biblioteca queda clausurada hasta nuevo aviso. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Y usted detenido por estar fuera de siglo. ¡Misericordia! Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta. Ay, madre mía, qué lástima. Qué pena me está dando el pobre. Tranquila, Tere, es por su bien. Unos días en el calabozo de la poesía surrealista y la escritura automática y se le pasa. Dios mío, qué duro es ser hermano Karamazov. Hoy por Hoy Magazine. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Ser podcast. Hey, sister, if you ever think my blood is thicker. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Astre. Me parece que esta 19itis es una enfermedad muy habitual entre los lectores de novelas para la que no hay mucha vacuna. Desde luego, vamos, ¿quién no ha pasado por un ataque de 19itis? ¿Cómo no apasionarte por Flaubert, por Galdós, por Tolstoy? Bueno, precisamente dos de los personajes principales de la nueva novela de Ana Merino, El camino que no elegimos, son especialistas en la novela del siglo XIX. Ana Merino, buenos días. Hola, muy buenos días. La gran novela realista del XIX con sus grandes historias de amor, de clase social, su análisis de las pasiones humanas. ¿Para ti, Ana, tiene algo de novela modélica, de vara contra la que se mide toda gran novela? Bueno, yo creo que ese 19 es una pulsión viva que nos hace sentir la humanidad de la forma más dinámica, más energética. Es una gozada el 19. En unos minutos vamos a entrar de lleno, no solo en el 19, sino sobre todo en El camino que no elegimos, la novela de Ana Merino. Pero antes, y como siempre, saben que Antonio Martínez Asensio nos va a contar un libro en 3 minutos. 3 minutos de reloj. Tengo aquí a mano el cronómetro. ¿Tú el libro lo tienes preparado, Antonio? Preparadísimo. ¿Hoy cuál es? Vamos, esto lo anticipé yo, pero bueno, como el viernes este es el de la semana de la lotería, te voy a contar El festín de Babette, de Isaac Dinesen, porque es una novela maravillosa en la que la lotería tiene una importancia central. Pues vamos con este libro en 3 minutos. Bueno,
En Noruega hay un fiordo llamado de Berlevåg, donde vivían dos hermanas al pie de las montañas en el pequeño pueblecito de Berlevåg, que parece de juguete. Se llamaban Martín y Filipa, vivían en una casa amarilla que era la casa del Leán, que era su padre y que ya había muerto. Con ellas vivía Babette, una mujer francesa que había llegado hacía 12 años, fugitiva y sin amigos, y casi loca de aflicción. De jóvenes, Martín y Filipa habían sido extraordinariamente bonitas, con esa belleza casi sobrenatural, pero la gente se volvía a mirarlas cuando pasaban por la calle. Las preciosas jóvenes fueron educadas en el ideal del amor celestial, pero turbaron el corazón de dos caballeros que pertenecían al mundo exterior. Los dos caballeros no lograron nada y las hermanas quedaron solteras, aunque nunca olvidaron a sus pretendientes. ¿Y cómo llegó Babette a casa de las hermanas? Pues mira, fue una lluviosa noche de junio de 1871. A la cuerda de la campanilla de la puerta recibió 3 tirones. Las dueñas de la casa abrieron a una mujer voluminosa, morena, mortalmente pálida, con un lío en el brazo, que se les quedó mirando, dio un paso y se desplomó en el umbral. Llevaba una carta escrita en francés, donde uno de los pretendientes les contaba que Babette Herzog había tenido que huir de París por la revolución y que su marido y su hijo, ambos peluqueros, habían muerto, y les pedía que la acogieran. Babette les dijo que ella trabajaría de sirvienta sin cobrar salario alguno y que si la rechazaban, se moriría. Y así Babette permaneció en casa de las hijas del deán 12 años y adquirió el aspecto de una criada respetable y digna de confianza. Eso sí, no la dejaron cocinar a la francesa, sino que le enseñaron los platos típicos de allí, y Babette ni rechistó. Hasta el día en que le toca la lotería. Efectivamente, desde hacía muchos años compraba un billete de lotería francesa y un fiel amigo de París siguió comprándolo cada año, y un día Babette recibe una carta en la que su amigo le informa de que le ha tocado el gordo, 10.000 francos. La noticia produce tal impresión en las dos hermanas que durante un minuto entero no pueden decir una sola palabra. Asumen, por supuesto, que Babette va a volver a Francia, pero sin embargo Babette les dice que no quiere regresar, que lo que quiere es pedirles un favor. Les suplica que le permitan preparar una cena para conmemorar el aniversario del deán. Los oscuros ojos de Babette, que se muestran tan ansiosos y suplicantes como los de un perro, hacen que las hermanas consientan en dejarle hacer lo que quiera. Y prepara el festín de Babette. Efectivamente, un festín maravilloso. Al fin Babette puede cocinar, encarga comida y productos que le traen de Francia, se gasta casi todo lo que le ha tocado. Las hermanas seleccionan a sus invitados, entre los que están sus antiguos pretendientes, y cuando Babette abre la puerta del comedor, los invitados cruzan el umbral y se sueltan las manos y enmudecen. Babette ha puesto una fila de velas en el centro de la mesa y las pequeñas llamas se reflejan en los ojos claros y húmedos de todos. De lo que ocurrió más tarde, nada puede contarse. Ninguno de los invitados tiene después conciencia clara de ello. Solo recuerdan que los aposentos estaban llenos de una luz celestial. Pero para saber cómo era ese festín, las razones que tuvo Babette para organizarlo y las enseñanzas que recibieron las hermanas y sus invitados, tendrán que leerse El festín de Babette, de Isaac Dinesen, que es una novela brutal. Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Y brutal en el sentido recién aprobado por la RAE, además. Pero además del festín de Babette y del camino que no elegimos, de la que hablaremos ahora mismo, a la vuelta de publicidad les pedimos que elijan ustedes los libros que recuerdan, que siempre regalan, que ustedes consideran que no pueden faltar en la biblioteca del Hoy por Hoy. Hoy, que es festivo en tantos lugares, tenemos abierta esta biblioteca, así que les esperamos en directo en el 900 100 800. ¿Cuáles son los libros que ustedes quieren donar? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Winter in New England. Por más civilizados que quieran ser, todos los divorcios dejan un pozo de amargura. El de Juana Cepeda había sido ejemplar a la vista de los demás, pero a ella le había quedado una sensación de vacío y desafección. Se veía a sus 50 años cargando con la etiqueta de señora divorciada y sin hijos. Y le pesaba, porque vivía lejos de España y durante años justificó esa distancia vinculando su exitosa carrera a un equilibrado matrimonio. Así es como empieza El camino que no elegimos, la nueva novela de Ana Merino publicada en Destino.
Antonio Martínez Asensio, ¿por qué has elegido este libro como el último volumen, por cierto, que vamos a incorporar en este año a nuestra biblioteca? Pues mira, a mí realmente me apasionan estas historias como la de El camino que no elegimos, sobre la pareja o sobre la imposibilidad de la pareja, sobre el cúmulo de coincidencias de historias que hacen que personas se encuentren o se separen. Ana, la novela arranca con una ruptura, ahora lo escuchábamos, que la mujer, que Juana ni se olía siquiera. ¿Qué era lo que te interesaba explorar del tema de la ruptura? ¿O era quizá el fin del amor? Bueno, me quería adentrar en eso, en la sensación del fin del amor y de cómo nos recomponemos cuando el amor se acaba, ¿no? Y de qué forma tratamos de proyectar emociones y de buscarnos a nosotros mismos. Hay una de las primeras preocupaciones que sale nada más empezar el libro, esa etiqueta de mujer divorciada sin hijos. ¿Esas etiquetas tú dirías que son todavía hoy en día peores para las mujeres que para los hombres? Yo creo que sí, que todavía se mira a la mujer divorciada y sin hijos de otra forma, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y en esta novela vamos viendo hacia dónde va esa etiqueta. En la novela hay varias historias de amor, bueno, básicamente 3 historias de amor y varias parejas en distintos momentos del amor. ¿Tú crees, Ana, que el amor, en tanto que pasión humana, ha cambiado menos de lo que imaginamos desde el siglo XIX y esas novelas que hablábamos antes de Stendhal o de Tolstoy? Bueno, somos el mismo sustrato. Yo creo que en ese sentido, y por eso nos apasiona tanto el 19, y hay algunos que sufrimos de aguda diecinuitis, ¿no? El amor está ahí, es la misma esencia, es algo fascinante porque es lo que mueve el mundo, es el motor del mundo, ese amor que es tan parecido y va cambiando porque la sociedad es diferente, pero hay ese pálpito que es igual. ¿Sabes cuántas veces pienso en el análisis político que es el odio o la envidia lo que mueve el mundo? Y ahora, claro, qué bálsamo encontrarme con alguien que me dice, después de haberse estudiado todo el 19, que es el amor. ¿Lo sigues creyendo, que es el amor lo que mueve el mundo? Por Ana? Supuesto, si seguimos aquí, si estamos en la radio, si estamos acompañando a un montón de oyentes, es gracias al amor. Fíjate que yo creo que es la pasión, no el amor, fíjate. Pero esa pasión está cargada de amor, de bondad, de energía buena. Del de dinero os rollo, acordáis, ¿verdad? Lo digo porque estamos en un efecto navideño que no sé cuánto nos va a durar, pero lo del dinero, el capitalismo, todo esto lo tenemos claro, ¿no? Bueno, sí, pero a medida que... Amor al dinero, claro, es una forma de amor. Es una forma de amor y compartirlo, ¿no? La filantropía es una forma de amor, ¿no? El que tiene dinero y lo comparte es un gran amante. Sí, bueno, en todo caso que el amor funcione, que las dos personas se quieran con la misma intensidad, que se mantenga el deseo, que la convivencia sea armoniosa. Bueno, en la novela llegas a escribir que el amor es un milagro de la civilización. ¿Es una suerte para ti dar con ese milagro o tú crees que esto es resultado de un esfuerzo? Bueno, yo creo que la sociedad que ama, las sociedades que aman y se preocupan por los demás, hacen un esfuerzo, pero un esfuerzo energético, positivo, que se retroalimenta. Y nosotros también. El amor se puede transformar en muchas cosas. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Está el amor pasión, está el amor entendimiento, está el amor amistad. O sea, hay muchos tipos de amores. Y en esta novela, la verdad es que vemos varios tipos de amores y analizamos varios tipos de amores, al menos mis personajes, en su devenir. Con el abandono a Juana le llegó un insomnio pertinaz, un denso desvelo que se enredaba en imágenes de la vida pasada, donde buscaba elaborar teorías y sacar conclusiones. Trataba de entender lo que había pasado, si es que el desamor podía ser comprensible mirado desde el dolor mismo del que sufre el alejamiento. A Juana la habían dejado de un día para otro, con una rotundidad que la abrumaba. Tesis de la novela que se descubre en los primeros párrafos, el camino que no elegimos, en la medida en que ella, la protagonista, pues le sucede un hecho que no esperaba, que es que su pareja de toda la vida le diga te quiero mucho, creo que es la frase, pero ya no estoy enamorado de ti. Y en ese momento, Ana, no sé si es eso algo de lo que quisiste explorar, de lo que quisiste ponerte a trabajar cuando te pusiste a escribir la novela, que el riesgo es no remontar nunca, es decir, quedarte ahí alimentada por primero la sensación de no entiendo y luego el rencor o la nostalgia. Claro, pero hay una cosa que es ser un vitalista y mis personajes en el fondo son muy vitalistas, como soy yo, no, soy muy vitalista. Entonces vamos a ver a Juan arrancar, pero también van a aparecer otros personajes como Cecil, que Cecil es una descreída del amor y que es una apasionada. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo van remando en esa compleja existencia que les ayuda a entender un poco. Y ella, pues no es rencorosa. Juana, afortunadamente, no es rencorosa. Entonces, miras hacia adelante.
El marido que abandona se llama Connor, él es catedrático de botánica, lleva años viviendo, esto se va sabiendo después, una vida secreta de adicción al sexo por internet. ¿Tú dirías que esa adicción es el problema o que más bien es la máscara de otro problema? Bueno, pues no lo sé. Él, exacto, tiene problemas y en el momento que reconoce ese problema y trata de salir de ese abismo en el que está, entiende que tiene que dejar ir a Juana. Porque lo que no puede hacer es, bueno, estoy muy cómodo, Juana y yo nos entendemos, nos cuidamos, tal, pero bueno, si no hay amor, si no hay esa pasión tan importante, a lo mejor es el momento de cada uno iniciar otras vidas, ¿no? Claro. De todas formas, Connor vive el deseo como si fuera una enfermedad, ¿no? ¿Sigue habiendo mucha culpa, crees, en nuestra forma de vivir el deseo? Bueno, pues no lo sé. Si analizamos a Connor, él arrastra una culpa. Él es consciente, porque la novela no solo es Juana, son 5 protagonistas y Connor también vamos a acompañar a Connor en ese sufrimiento, en esa culpa, en esas adicciones, ¿no? Pero sí, es un problema que yo creo que hay que enfrentar y que además puede pasar en muchas edades, no solo en los jóvenes, ¿no? Y luego otra cosa que me interesa es que está muy presente también la familia, un poco en todas las decisiones también que se toman alrededor del amor, ¿no? Un poco también el miedo, la culpa, también alrededor de las familias. Somos también producto un poco de nuestra educación, seguimos un poco las pautas que nos han marcado. Yo creo que podemos seguir o rebelarnos, pero lo que es claro es que la familia es fundamental. No podemos dejar de lado a nuestras familias. Y a mí me gusta mucho que mis personajes dialoguen con su familia, que si tienen padres puedan dialogar con su padre, si tienen madre que puedan dialogar con su madre, si tienen abuelas que hablen con sus abuelas. O sea que eso es importante, te van a dar pautas, te van a dar puntos de vista, no vas a necesariamente estar de acuerdo, pero es importante que los tengas presentes. También es esa parte de ese amor que te hace existir. Ahora tú hablabas de los diferentes tipos de amor, ¿no? Amor de pareja, amor de amistad. Y hay una diferencia entre querer a alguien y estar enamorado, en esa frase que subrayaba yo antes precisamente del principio del libro. Para estar en pareja, ¿solo se puede estar enamorado a pesar de que el enamoramiento quizá no dure para siempre? Bueno, yo creo que cada pareja va a tener su respuesta, pero yo creo que el pálpito del amor se tiene que escuchar. Tac, 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 tac. Hay una frase que a mí me encanta que dices que el amor y el desamor se mueven con la misma certeza y eso es un poco inquietante, ¿no? Como también dices en otro momento que a veces lo que parece verdadero amor se termina, ¿no? Esa sensación de que tú crees que es una sensación eterna y sin embargo, bueno, pues todo tiene su final. Sí, hay un ciclo que se cierra, hay otra trama, otra realidad, otro paisaje y también reconocerlo es importante. La chispa se encendió con la despedida, cuando Cecil se terminó el helado y se incorporó. La mujer miró a Marcos sentado sonriente en el banco y no pudo resistirse. Tuvo que tocarle la cabeza, acariciarle apretando los dedos, haciendo una leve presión circular que hizo que la mandíbula, el cuello y la espalda del hombre se erizaran. Marcos se levantó despacio mientras se atrevía a acariciar el brazo de Cecil. La tocaba con suavidad, sintiendo la piel de la mujer en las yemas de los dedos. El primer contacto se había realizado. La toma de contacto, pensó Marco, mientras calculaba cuál podría ser el siguiente paso. Ana, como hombre en los 40 que no sabe bien cuándo acaba la adolescencia, me interesa mucho esta pregunta que te voy a hacer, y es si el deseo convierte a los personajes, a todos los personajes, en adolescentes. Yo creo que sí. El deseo es bueno, en seres vivos, en sentir el instante, ¿no? Y en cierta medida ser adolescente es sentir el instante, pensar que el tiempo no se acaba nunca, que vamos a estar en ese momento siempre. Bueno, Cecil y Marco es otra de las historias fundamentales de la novela. Ella, una especialista en Stendhal, y Marco, un policía con raíces afroamericanas e italianas. Hay, como hemos escuchado en este fragmento, una atracción física brutal, pero luego también se enfrentan a una posible no afinidad intelectual o sociocultural. Al final, ¿qué pesa más? Bueno, eso lo tendrán que ver los lectores. No digo en la novela, digo en general. En la vida. Posible. ¿Tú crees que sí, es posible tener un deseo brutal por alguien con quien no compartes las ideas? Sí, el mundo se ha hecho de eso.
exactamente. De esas parejas yo creo que si abrimos el micrófono y preguntamos a los oyentes qué pareja y si hay afinidades y qué tipo de afinidades ha construido su universo, vamos a ver muchas diferencias, muchos diferentes puntos de vista que armonizan en ese lugar misterioso y secreto que es la pasión, y que es un entendimiento que va más allá de esas diferencias. Claro, decía Stendhal que había 4 amores, antes lo citabas tú, el amor pasión, el amor placer, el amor físico y el amor vanidad. Qué interesante. Y están un poco todos ese catálogo de amores en la novela, ¿no? Sí, están ahí y vamos viendo cómo incluso van variando dentro de los personajes y cómo va variando la experiencia del amor y cómo podemos tener un pensamiento desde una perspectiva y una posición ideológica, pero están las pasiones y está el sustrato orgánico de que somos seres vivos, que somos células que intercambian información, que somos neuronas que se emocionan, que somos química, que somos muchas cosas, que no solo somos un pensamiento o una posición ideológica. Esta novela, que tiene algo de homenaje a los años que pasaste en Estados Unidos, sobre todo los años en Nueva Inglaterra, ¿qué comprendiste allí, Ana, sobre la relación de los estadounidenses con la violencia, con las armas de fuego? Hay momentos en que hablas de Columbine, bueno, en fin, algo que desde esta perspectiva, desde aquí nos resulta tan chocante. ¿Te cambió tu manera de ver eso, esa parte de la relación con las armas, con la violencia, tu tiempo allí? Bueno, sí, me hizo entender que tenía que aprender estrategias para protegerme, ser muy pragmática. Por eso mi personaje hace un cursillo para incidentes violentos, pero bueno, ya también me he hecho un montón de cursillos de primeros auxilios, de paren la sangre, he hecho un montón de cursillos prácticos y necesarios y bueno, que es un país gigantesco que tiene muy enraizado el construirse a sí mismo, que hay unas distancias brutales, que hay mucho aislamiento y que tienes que saber cómo sobrevivir. Está muy presente la primera presidencia de Trump, ¿no? Y hay algunos de los personajes algún personaje que está horrorizado con eso, ¿no? Sin embargo, la segunda presidencia está siendo todavía peor, ¿no? Está siendo muy compleja, pero yo siempre digo que afortunadamente en democracia llegarán otras elecciones y esto pasará, también esto pasará. ¿Tú te llegas a acostumbrar? Porque el otro día, por ejemplo, hubo otro tiroteo en Nueva Inglaterra. ¿Uno llega a acostumbrarse a esto? No se acostumbra, y eso lo vemos en la novela, la desesperación tanto de los profesores, tanto de Cecil, como de los propios policías, porque son los que, como ellos explican, son los más expuestos. Tú trabajar en un ámbito en el que piensas que cualquiera puede ir armado y cualquiera te puede dar un tiro, eso realmente te vuelve neurótico. O sea que... y frente a eso, o justo por oposición, tú montaste el máster de escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. Hay una inversión en manuscritos, en posibilidad de investigar. Es una universidad que se interesa muchísimo por la literatura española, ¿no? Entonces, bueno, pues el contraste sí, tiene esas cosas, ¿no? Es que exacto, es que Estados Unidos es un país de contraste. Lo interesantísimo respecto a la cultura es que ellos saben que la cultura es poder. O sea, igual que tienen ese concepto de imperio, pero ser imperio no es solo armarse hasta los dientes, que se arman hasta los dientes, sino controlar también todos los ámbitos que construyen sociedades. Y uno de los ámbitos fundamentales de una sociedad es la cultura. Entonces, de pronto te das cuenta que ellos tienen una preocupación, y desde las instituciones universitarias, por conocerlo todo y por coleccionarlo todo. Por eso tenemos, por ejemplo, en Harvard el manuscrito original de Fortunata y Jacinta, de Galdós, que eso a mí me rompe el corazón, es decir, ¿por qué lo tienen ellos y no, qué hicimos nosotros para que apareciera allí? Si tuvieras que empezar de nuevo tu carrera ahora mismo y tal como está el panorama aquí y allí, pero ahora comentábamos con los ecos de la segunda presidencia de Donald Trump, ¿volverías a ir a Estados Unidos? Yo soy muy aventurera, y la chica de 23 años que cruzó el Atlántico, primero se había ido a Holanda, que por eso sale Holanda en la novela, y luego se había ido a Estados Unidos. Yo seguiría recorriendo el mundo. Esa pulsión está allí, esas grandes bibliotecas, eso está allí. Entonces me arrastraría, seguiría viajando. No lo puedo evitar. Yo creo que la chica de 23 años se lanzaría. Cecil nunca había estado ni con policías ni con soldados. En realidad tenía bastantes prejuicios contra la masculinidad que representaban los hombres del ejército y las fuerzas del orden. Los veía autoritarios y ultraconservadores. Sin embargo, sintió curiosidad por lo que pudiera haber dentro de la cabeza de Marco. ¿Por qué te hiciste soldado?, se atrevió a preguntar. Quería viajar y ver mundo,
Yo era muy joven y no quería estudiar ni trabajar en la tienda de mis abuelos. Siempre me llamó la atención el ejército. Soy el soldado de la familia. Me resulta extraño, dijo Cecil. Ser soldado es una profesión muy violenta. The long and winding road that leads Hoy por Hoy Magazine. to your door Ser Podcast. will never disappear. Juana subió la escalinata de piedra que llevaba a una de las antiguas fuentes. Desde ese lugar se abrían dos caminos, uno hacia arriba, el de la montaña, y el otro que descendía hacia el bosque. Recordó el poema de Robert Frost titulado El camino no elegido. Hablaba del camino que divergía transformándose en dos y sobre cómo debía elegir hacia dónde ir. Contemplaba ambas rutas que se abrían en un bosque amarillo, se lamentaba por no poder ir por las dos y tomaba la menos transitada. Hablando del camino que no elegimos, el libro que Destino ha publicado, el libro de Ana Merino, con quien conversamos esta mañana en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Y está muy bien el tema, porque justo, Ana, el miércoles hablábamos aquí a las 10 en una sección que tenemos que se llama El Rincón y la Esquina, de la capacidad de decisión que en realidad tenemos los seres humanos, cuando creemos que tomamos todas las decisiones, o al menos las más trascendentes de nuestra vida, y que sin embargo decíamos cuánto poquito margen tenemos, porque muchas veces tenemos que ir improvisando sobre decisiones que no tenemos más remedio que tomar o que no tomamos realmente nosotros. Y es un buen dilema que se plantea también, que sugieres al lector cuando va leyendo el libro, que en realidad no sé si decidimos tanto como pensamos, ¿no? Efectivamente, muchas veces nos dejamos llevar por un camino, que es el camino que nos toca, el camino de la vida, que es un camino que no elegimos, pero ahí lo transitamos con elegancia y con energía. Como se puede. Sí, exacto. Pero y lo malo, o lo bueno, es que hay un momento en el que escribes, nada garantiza de que lo que uno siente en un determinado momento permanezca inamovible. Quiero decir que no solo no podemos decidir en cosas, digamos, físicas o que tienen que ver con nuestra vida, sino que tampoco en nuestros sentimientos. Por supuesto, es algo que muta, que cambia, que se transforma, que se convierte en otra cosa, que es parte de ese camino. ¿Tú crees, ahora que hablábamos antes de ir a la publicidad, hemos hablado un poco de la situación de Estados Unidos, hay algunos caminos que pensábamos ya aún no solo a nivel de las relaciones, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Del amor, de los distintos tipos de amor, sino a nivel político, que pensábamos que ya no había riesgo de que desandáramos? Es decir, que por ejemplo la democracia, o la democracia tal como la tenemos entendida, era un camino que esto ya estaba decidido, que ya no había vuelta atrás, y que sin embargo este 2025, tú que conoces también la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos, pero a la vez conoces la realidad europea, sí que es posible que desandemos, es decir, que el destino o lo que sea nos vuelva a poner ante decisiones, o que tengamos que elegir entre caminos que no pensábamos ya superados y que sin embargo se van a volver a abrir esas disyuntivas. Sí, van a aparecer disyuntivas y tenemos un futuro complejo, pero la inteligencia es fundamental, la capacidad de empatía, la capacidad de entendimiento, de reacción, es muy importante. Ser pragmáticos, trabajar juntos, ahí sí que es un trabajo, o sea, la democracia es de todos la compartimos, todos nos tenemos que respetar, todos tenemos que trabajarla, ¿no? Es una relación muy compleja. Entonces, sí, el 26 es un año complejo, pero con ese esfuerzo y que con ese conocimiento, con ese respeto, con esa... Yo creo que... Es que yo soy muy optimista. Creo que sí, la historia es compleja y lo vemos en el siglo XIX, que es un siglo fascinante, pues de las revoluciones del 20, del 30, del 48, guerras napoleónicas, vemos complejidades, ¿no? La construcción de Alemania sin Austria, con Prusia, ¿no? Vemos un montón, ¿no? Italia, ¿no? Como qué está pasando y qué está pasando, el capitalismo, todo. Y luego vemos eso, el siglo XX, lo que nos trajo, y vemos ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Que hay guerras que están sucediendo, todo, pero creo también en esa capacidad del ser humano, esa pulsión
del amor, ¿no? Cuando hablo de ese amor extenso, digo, bueno, vendrán tiempos oscuros, pero vendrá la luz también, ¿no? Y Ana, tú que conoces bien la realidad de Estados Unidos, que has estado allí, que vuelves aquí, cuando ves Europa y en particular España, ¿mantienes ese optimismo también? Yo creo que en España tenemos que trabajar más lo fabulosos que somos los españoles. Creo que nos olvidamos, nos enquistamos en peleas que ya más vienen, vamos, parece también la historia nuestra es una historia de estar siempre polarizados y eso es una pena porque esa misma energía que usamos para pelearnos la podemos usar para construir cosas. También somos un país de genios. Entonces, yo creo que la democracia siempre nos va a dar la pauta y que es lo que hay que defender, ¿no? Y esa evolución que trae, analizar por qué suceden las cosas y ver cómo podemos cambiar las dinámicas, ¿no? Entonces, sí. Oye, ¿sabes que para venir a la biblioteca la única cosa que pedimos, el único requisito es que nos traigas un libro, que nos dones un libro? ¿Tú qué libro vas a donarnos? Del amor de Stendhal. Estoy aquí, venga, machacando con el amor. Venga, vamos a hablar. ¿Qué voy a traer? Pues un libro de amor. ¿Qué narices? Del amor de Stendhal, que además es un libro alucinante de 1822, que es el libro que está investigando Cecil, mi personaje de Cecil, y es un libro que creo que debe estar en toda biblioteca. Del amor de Stendhal. Bueno, vamos a ir incorporando a los empleados de la biblioteca. Por aquí está ya Eva Cruz. Hola Eva, buenos días. Hola Sastre, ¿qué tal? Que tu voz se parece mucho a la voz que ha estado leyendo fragmentos Pura del casualidad. libro de... ¿Verdad que sí? No Bueno, sé. en fin. Eva, que viene de momento con las novedades editoriales. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar por La caja de Pandora, Vivir y morir en tiempos de la transición, de Ángel de la Calle, publicado en Grabuix Books. Es un retrato crítico de lo que acabó siendo la transición y de cómo la vivieron y las opciones que tomaron sus protagonistas anónimos. A lo largo de sus páginas se describe el malestar, la desilusión y hasta la estupefacción ante lo que estaba ocurriendo, además del precio que hay que pagar por ser coherente. Es una novela gráfica deliciosa, maravillosa. A mí me ha encantado. Bueno, a mediados de los 70, Ángel de la Calle era un joven que aspiraba a convertirse en dibujante de cómics y que estaba implicado en la lucha antifranquista. Es el autor de la galardonada Pinturas de Guerra y cuenta en La caja de Pandora el ambiente que se respiraba ante la proximidad del fallecimiento de Franco y la inminente revolución que parece que está por llegar, y nos invita a revisitar nuestro pasado más reciente, y lo hace con esta historia en la que no solo cuenta, digamos, esa transición, sino que también cuenta cómo se vivió y cómo se vivía desde dentro, y es magnífico y me parece que es un librazo que hay que leerse. La caja de Pandora en Grabuix Books. Y además Páramo herido, de Fabio Neri, en NED Ediciones, que es un western patagónico. También es una novela de formación. Se ha dicho que no sales indemne de esta lectura. Cuenta la historia de Carlo y de Lupo, que llevan casi 2 décadas viajando juntos por las vastas superficies de la Patagonia, cuando les ocurre algo que les cambiará para siempre. Sí, Jorge Carrión decía que no sales indemne de este western patagónico. La verdad es que es una novela apasionante, ¿no? El joven Lupo tiene que enfrentarse solo por primera vez a los desafíos de la supervivencia en un entorno muy hostil, y no solo se enfrenta a sus enemigos naturales, sino que, bueno, se enfrenta a la violencia de un país que están haciendo. Dicen que no hay civilización que llegue sin barbarie. Este Páramo herido, las 2 novedades que rescatamos esta mañana, y ahora vamos a ir incorporando, ya lo diré, las voces, las recomendaciones de los oyentes, por ejemplo, empezando por Pepa desde Murcia. Hola Pepa, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cuál es el libro que nos dona? Suite francesa, de Irene Nemirovsky. ¿Y por qué? Porque yo descubrí a Irene Nemirovsky, me cuesta un montón decirlo, gracias a Asensio, que también soy seguidora suya, pero lo descubrí en el club de lectura de la biblioteca. Ay, Me qué parece pena. un libro maravilloso para este tiempo, ¿no? Cuando lo leí, celebrando los 80 años del final de la guerra, el éxodo de la guerra que sigue existiendo hoy, y cómo
Vamos a dejarlo porque es muy difícil escuchar a Pepa, pero nos quedamos, Antonio, sí, con esa Suite recomendación. francesa, que es Suite maravillosa. francesa. Ya sabes que es una novela que se descubrió en una maleta con material de Irene Nemirovsky, que murió en Auschwitz en 1942. Y bueno, y es una novela inacabada. Eran 5 historias sobre cómo se vivía esos tiempos del nazismo y quedaron esas 2 primeras novelitas y la verdad es que es una delicia. Ahí queda recogida Suite francesa, la donación que ha hecho Pepa desde Murcia. Desde Madrid nos llama Celeste. Hola, Celeste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, mi recomendación es No me gusta mi cuello, de Nora Ephron. Me parece muy gráfica, me parece muy realista, me parece que es una novela que nos cuenta lo que nos pasa un poquito a las mujeres cuando vamos cobrando edad y me pareció una linda propuesta para compartir. Esa manera no solo de mirar, sino de contar lo que tenía Nora Ephron, ¿verdad, Antonio? Que reflejaba en sus guiones y en sus libros. Magnífica, me encanta la de Se acabó el pastel, que era una novela deliciosa, y No me gusta mi cuello, que es muy divertida. Son capítulos cortos donde va contando, pues efectivamente, cómo siente una mujer el paso del tiempo, ¿no? Irónica, divertida, sí. Muy recomendable, Nora Ephron y No me gusta mi cuello. Celeste, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Bernardo, feliz Navidad igualmente. Bernardo llama desde Cambados, en Pontevedra. Hola, Bernardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu donación a la biblioteca de Antonio? Pues mira, un libro muy antiguo, una novela muy antigua, escrita por Alejandro Pérez Lujín, allá a principios del siglo XX, se titula La Casa de la Troya. La Casa de la Troya, pues es la vida de los estudiantes allá a finales del siglo XIX en Santiago de Compostela. Y tengo que decir que la Casa de la Troya existe, está al lado de la Catedral casi y de San Martín Pinario. Y sí, era una pensión de estudiantes. Y bueno, es deliciosa porque las gamberradas, unas gamberradas inocentes casi siempre, pero simpaticísimas, que te mezclan el castellano con el gallego, así como se llama, lo que llamamos aquí el castrapio. Y bueno, una delicia, es preciosa. Y además los estudiosos dicen que la actriz Carmiña, la heroína, la protagonista, Carmiña Castro Retén, es un alter ego de Rosalía de Castro, de su juventud y sus amoríos y tal. Y bueno, la recomiendo porque yo la leía yo en familia, en la posguerra, claro, cuando mamá estaba cosiendo y papá pues dedicándose por ejemplo a los granos para el maíz y para las gallinas y tal, y era yo, a los 6 años ya me encargaron de leer yo en alto. Y bueno, la leímos 4 veces y yo sé pasajes más que de la Biblia, que de la Casa de la Troya. Es delicioso. Mira, Bernardo, ha pasado una cosa que cuando tú has recomendado La Casa de la Troya, se ha escuchado que Antonio ha hecho. Es que me encanta efectivamente esa novela y la tengo ahí en mi lista de libros que un día quiero hacer en un libro 1 hora, porque es verdad, es una novela deliciosa. La y muy Casa desconocida, es verdad. de Troya, de Pérez Lujín, sí señor. Bernardo, muchísimas gracias. A ti, feliz año. Feliz año nuevo. Y Maribel, desde Madrid, va a ser la última incorporación esta mañana a los anaqueles de nuestra biblioteca. Hola Maribel, buenos días. Hola, buenos días. Feliz Navidad y felicidades por el programa. Lo mismo digo, muchas gracias. ¿Y cuál es su donación? Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Ah, muy bien. Es un libro muy vendido, pero que a usted, ¿por qué la cautivó? A mí me gustó el argumento desde el primer momento, porque es un libro, una novela histórica, sí, pero que mete con sus personajes, sus amoríos, la muerte del bebé, nada más empezar el libro, que cuando llegué a la página 100 dije, aquí ya no pueden pasar más cosas, y me quedaban más de 900 por leer. O sea, ya en la 100 dije, ya no puede ser que este hombre sufra tantísimo, pierda a su mujer, y luego pues va encontrando otra pareja, pero van sufriendo, le han despedido de constructor, no puede trabajar, y con sus hijos, y bueno, pues una novela histórica sí, pero también mezcla la parte afectiva del personaje y muy intensa, desde luego, para mi gusto muy intensa. Poco que decir, Antonio, de un libro como Los Pilares de la Tierra. Vamos, ¿no? O sea, es uno de los libros más vendidos y un gran bestseller. Sí. Maribel, muchas gracias.
Gracias a vosotros por entretenernos tanto y enseñarnos tanto. Hasta Un luego. beso muy fuerte. Aquí Gracias. nos enseñamos todos unos a los otros. Hay otro empleado de la biblioteca que es Pascual, que ha rescatado, como todas las semanas, un libro perdido que te hayas encontrado, Pascual, por las mesas de la redacción. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, hoy traigo una curiosidad. 101 autobuses de Madrid, de Carlos Alberdi. El autor nos invita a subirnos con él en los autobuses de la MT y nos comenta, bueno, pues cómo es cada línea, qué podemos ver en el trayecto, qué gente se sube y se baja en las paradas. Bueno, ¿por qué mirar, además por la ventanilla de un bus? Es una forma estupenda de conocer una ciudad, además como Madrid, para las cosas buenas y también para lo malo. Y este es un libro sin pretensiones, es sencillo, muy sencillo, y a cada línea de la MT le dedica como 4 o 5 páginas, así que es un libro que se puede leer incluso en el trayecto si no te mareas en el bus. Me parece una ideaza, vamos. Sí. Esos pequeños tesoros de encontrar un libro o una historia para un libro en cualquier parte. Tú, Ana, cuando vas buscando una historia para alguna de tus novelas, ¿en qué te inspiras? ¿Dónde miras más allá de en el siglo XIX? Que eso ya lo sé. Claro, yo miro lo que me rodea y lo que me llena de sensaciones. Los viajes, soy tan viajera, he dado tantas vueltas y seguiré dando vueltas. Me gusta mucho lo coral, mis novelas suelen ser corales, entonces me gusta mucho encontrar voces y he ido mucho en el bus de la MT Madrid de joven, pero lo que me he recorrido Estados Unidos de punta a punta es con la Greyhound. Ahí me he hecho grandes viajes en el autobús de la Greyhound. ¿No te cansa viajar? Qué fuerte. No me cansa. Sí. Bueno, don Antonio, y este fin de semana nos toca un libro, una hora, y creo que es ya el último libro del año. Del año, sí. Mira, el sábado va a haber una emisión de un autor en una hora que vamos a dedicar a Galdós. Y el domingo, en nuestro horario de siempre, Piel de Cordero, de Edicia Costas, que grabamos en la biblioteca Ángel Casal de Santiago de Compostela y donde participó la autora, Edicia Costa. Y eso es lo que se emite este domingo en nuestro horario habitual. ¡Qué maravilla! Pues el último libro que incorporamos a nuestra biblioteca en Hoy por Hoy es El camino que no elegimos, de Ana Merino. Espero que este camino, el de que te ha traído la radio, sí lo hayas elegido y que hayas pasado una buena mañana con nosotros, Ana. La verdad, he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Nosotros también contigo y además compartiendo este rato con los oyentes. Ana, muchísimas gracias, que tengas una feliz entrada de año. Igualmente. Antonio, nos Gracias, vamos, Astre. hablamos la semana que viene. Feliz año, nos vemos ya Igualmente. empezadito el año, el día 2. Oye, vamos a cambiar de año y estaremos igual, ni un poquito más mayores, apenas unos días, como es lo bueno que tienen estos días. Hasta luego, Antonio. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.